El salón de cristal de la Confederación Estelar resplandecía como un océano de luces suspendidas en el vacío. Delegados de 100 mundos diferentes llenaban las gradas en círculos ascendentes, vestidos con túnicas ceremoniales, armaduras brillantes o pieles exóticas. Cada raza había traído consigo su orgullo, sus costumbres y sus rencores, todos reunidos bajo la cúpula transparente que mostraba el paso lento de las estrellas. En el centro, sobre una plataforma elevada, la enviada Vulpina Liora se levantó con la elegancia innata de su especie. Su figura esbelta, envuelta en sedas azuladas que caían en cascadas sobre su cola plateada, parecía irradiar autoridad. Sus orejas erguidas se movían al ritmo de los murmullos, y sus ojos dorados se clavaron en los representantes humanos que acababan de unirse a la Confederación. Era el momento más delicado del tratado, el instante en que las palabras podían salvar o condenar a un planeta entero. Diego, sentado 2 filas detrás de los diplomáticos humanos oficiales, observaba en silencio. No era embajador ni soldado destacado. Era asesor de logística, un hombre con rostro común y un uniforme sin medallas. Pero mientras todos parecían cautivados por el discurso, él no podía apartar la mirada de Liora. Había en ella algo más que belleza. Era la forma en que mantenía la calma en medio de la tensión, la firmeza con que defendía lo suyo en un lugar hostil. De pronto, algo extraño quebró la armonía. Un movimiento sutil, demasiado rápido, en la parte alta de las gradas. Diego lo notó antes que nadie, una sombra que se inclinaba, una mano oculta bajo la túnica. El brillo metálico de un cuchillo atravesó el aire como un relámpago silencioso. Todo ocurrió en segundos. El arma volaba directo al cuello de Liora. Los centinelas reaccionaron tarde, y los delegados gritaron con voces apagadas. Diego no pensó, simplemente se lanzó desde su asiento. Sus botas resonaron sobre la plataforma, sus manos extendidas, su cuerpo interponiéndose como un muro improvisado. El filo entró en su costado con un chasquido húmedo. El dolor lo quemó de inmediato, un fuego que le robaba el aliento. Cayó de rodillas, sintiendo la sangre correr caliente bajo su uniforme. El cuchillo se deslizó hacia afuera y tintineó contra el cristal del suelo. Liora giró en un espasmo de sorpresa, sus orejas se bajaron de golpe, y sus ojos se abrieron de par en par. Por un instante, la orgullosa diplomática no fue más que una mujer paralizada por el terror. No. Su voz quebró el silencio como un lamento. Ella se inclinó hacia él, atrapando su cuerpo antes de que golpeara el suelo. Sus delicadas manos acariciaron su rostro, manchándose con la sangre que brotaba del costado. Sus labios temblaban mientras intentaba hablar, pero solo salió un murmullo ahogado. Diego respiraba con dificultad, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. Había visto miedo antes, en campos de entrenamiento y en corredores de guerra, pero jamás había visto miedo en los ojos de una vulpina. Los guardias se lanzaron sobre el atacante, arrastrándolo entre gritos, pero Liora no apartó la mirada de Diego. Sus colmillos brillaban levemente al apretar la mandíbula, como si algo feroz despertara en su interior. ¿Por qué? Alcanzó a decir ella con la voz rota. No eras tú quien debía sangrar. Diego tosió, un hilo de sangre asomando en la comisura de sus labios. Su sonrisa fue débil, casi burlona. Porque no podía dejarte caer. Liora tragó saliva con fuerza. Sintió un calor extraño recorriéndole el pecho, un fuego que nada tenía que ver con el miedo. Su corazón latía demasiado rápido, como si quisiera salir por su garganta. Nunca había estado tan cerca de un humano, y menos de uno que hubiera arriesgado su vida por ella. Los médicos corrían hacia la plataforma con instrumentos luminiscentes, pero Liora no se movió. Apretaba su mano con la fuerza de quien se aferra a lo imposible. Sus uñas plateadas arañaban suavemente la piel de él, como si al soltarlo, lo perdiera para siempre. En las gradas, los murmullos crecieron como una tormenta. Las especies observaban con horror y fascinación. Un humano, uno de los recién llegados, había tomado la herida destinada a la hija de Silvar. Y en esos instantes, mientras los sanadores lo levantaban en una camilla brillante, Liora comprendió que algo había cambiado para siempre. Su deber como diplomática se desmoronaba. Su corazón había cruzado una línea invisible, y nada ni nadie podría devolverlo al lugar donde estaba antes de que la sangre humana tocara sus manos. La sesión del consejo quedó suspendida. Pero en la mente de Liora, solo había una imagen que no podía borrar, los ojos de Diego clavados en los suyos, aun cuando el dolor lo consumía. El resplandor azul de los biocristales iluminaba la enfermería de la estación estelar. El aire estaba cargado de aromas extraños, bálsamos de hierbas vulpinas mezclados con ozono y desinfectantes humanos. Diego despertó lentamente,
sintiendo un peso en el pecho y un dolor agudo en el costado que lo mantenía prisionero del colchón flotante. La primera imagen que distinguió fue la bóveda traslúcida del techo, donde millones de partículas danzaban como polvo de estrellas atrapado en agua. Se movió con dificultad y soltó un gemido apagado. El movimiento alertó a alguien. Frente a él, sentada en una silla tallada en madera roja, Liora lo observaba con la intensidad de un depredador y la fragilidad de alguien al borde de romperse. Sus orejas plateadas se erguían nerviosas, y la cola, recogida contra su regazo, se agitaba de manera inquieta. «Despertaste», dijo en voz baja, casi un susurro que parecía cargado de alivio y culpa al mismo tiempo. Diego trató de incorporarse, pero un campo energético lo mantuvo recostado. Liora se levantó de inmediato y se inclinó hacia él, con la mano extendida para detenerlo. Sus dedos, cálidos y suaves, rozaron el brazo de él, enviándole un escalofrío que nada tenía que ver con el dolor. «No lo intentes. Las sanadoras sellaron tu herida, pero el veneno de esa hoja aún corre por tu sangre. Necesitas descanso». Diego giró el rostro hacia ella, y en sus labios apareció una sonrisa débil. Sus ojos oscuros brillaban a pesar de la palidez. «He estado peor». Liora no respondió de inmediato. Lo miró en silencio, como si intentara grabar cada detalle de su rostro, las líneas de cansancio en su frente, la sombra de barba en su mentón, la calma extraña con la que enfrentaba la muerte. Finalmente, se sentó al borde de la camilla, demasiado cerca, dejando que el roce de su túnica acariciara la piel del humano. «No lo entiendes», su voz se quebró, y bajó la mirada. «No eras tú quien debía sangrar. La hoja estaba destinada a mí. Ese ataque buscaba silenciar mi voz en el consejo. Yo soy la culpable de que estés aquí». Diego movió la cabeza en un gesto lento, como si quisiera disipar la gravedad de sus palabras. «No hables así. Solo hice lo que debía. No podía quedarme quieto y ver cómo caías frente a mí». Las palabras retumbaron en el pecho de Liora. No había en ellas ni cálculo político ni diplomacia, solo una sinceridad que desarmaba. Ella había crecido entre juramentos solemnes, pactos quebradizos y alianzas construidas sobre intereses. Nadie, jamás, había arriesgado su vida por ella sin esperar algo a cambio. Nadie, hasta este humano. Se inclinó un poco más, su rostro ahora a escasos centímetros del suyo. Podía sentir el calor febril de su aliento. Podía escuchar el ritmo irregular de su corazón a través de la máquina que lo mantenía estable. «Tu vida vale más que la mía, Diego», murmuró con un temblor en los labios. «Mi pueblo jamás aceptará esta deuda. Me dirán que has manchado mi honor». «Y yo», se interrumpió, incapaz de sostener la confesión que ardía en su garganta. Diego arqueó una ceja, como si aún tuviera fuerzas para una broma. «Entonces diles que lo hice porque soy un insensato». La risa se escapó de los labios de Liora, breve pero sincera. No recordaba la última vez que había reído en medio de tanta oscuridad. Pero pronto su expresión volvió a endurecerse. Sus dedos se deslizaron hasta entrelazarse con los de él, como si aquel contacto le diera valor. El silencio que siguió fue intenso. La enfermería estaba desierta, los pasos de las sanadoras se habían desvanecido en los corredores. Solo quedaban los dos, atrapados en un espacio donde la diplomacia no tenía peso y el tiempo parecía detenerse. Liora apretó con más fuerza la mano de Diego. En su pecho crecía una sensación prohibida, una mezcla de miedo y deseo, como si cada segundo junto a él la empujara a traicionar todas las leyes de su mundo. Diego, aún con los párpados pesados, deslizó lentamente su pulgar sobre la piel suave de ella. No dijo nada más. No lo necesitaba. En ese gesto silencioso estaba la respuesta que ninguna palabra podía ofrecer. Y Liora comprendió con un estremecimiento que lo que había comenzado con una herida no se detendría ahí. Una línea invisible había sido cruzada, y ella no quería volver atrás. Las noches en la estación se extendían como un océano interminable de silencio. Afuera, el vacío se iluminaba con los destellos de las estrellas, y dentro de los corredores todo parecía bajo un hechizo de quietud. Sin embargo, para Liora, esas noches se habían convertido en una tortura distinta. No importaba cuántas veces cerrara los ojos, siempre volvía a ver la imagen de Diego arrojándose frente al cuchillo. Siempre volvía a sentir la sangre humana tiñéndole las manos. Por eso iba a verlo, una y otra vez, como quien regresa a un santuario secreto. Nadie debía saberlo, ni sus asistentes vulpinos ni los guardias humanos. A esas horas, cuando las luces del pasillo parpadeaban en tonos tenues, ella caminaba con paso sigiloso hasta la enfermería.
El campo de seguridad reconocía su rango diplomático y le abría las puertas sin hacer preguntas. Esa noche, Diego estaba despierto. Sus ojos oscuros se abrieron apenas ella entró, como si la hubiera estado esperando. La tenue luz azul bañaba sus facciones, haciéndolo parecer al mismo tiempo frágil y extrañamente indomable. «Vienes demasiado seguido», dijo con voz ronca, pero con una sonrisa escondida en los labios. Liora se tensó. Sus orejas se movieron hacia atrás, señal de nerviosismo. Cerró la puerta tras de sí y avanzó despacio, con la cola enredándosele alrededor de la cintura. «No puedo evitarlo», susurró. «Cada vez que cierro los ojos pienso en que pude haberte perdido». Diego ladeó la cabeza. Se incorporó un poco, ignorando el dolor, como si quisiera verla desde más cerca. «Fue al revés», dijo con firmeza. «Yo fui el que casi te pierde». Las palabras lo dejaron todo suspendido. Liora sintió un calor recorrerle el pecho, un fuego incómodo y delicioso que se expandía con cada segundo de silencio. Se sentó al borde de la camilla, más cerca de lo que debía, y lo observó con intensidad. «No entiendes lo que esto significa para mí», murmuró. «Mi pueblo, sus leyes prohíben cualquier vínculo con los tuyos. Para ellos soy una figura intocable, alguien que no debe mancharse con emociones. Y, sin embargo, cada vez que estoy aquí», su voz se apagó, como si temiera pronunciar lo que seguía. Diego extendió la mano. Sus dedos rozaron la mejilla de ella con una suavidad que la hizo estremecer. Era un gesto tan simple, tan humano, y al mismo tiempo más poderoso que cualquier discurso. «No me importa lo que digan», respondió con calma. «Solo me importa lo que ves tú cuando me miras». Liora tragó saliva con dificultad. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que intentaba ocultar. Sintió el corazón acelerarse y, sin pensarlo, se inclinó hacia él. Su aliento se mezcló con el de Diego, sus labios quedaron a un suspiro de distancia. Dudó un instante, luchando contra todo lo que había jurado respetar. Pero la lucha se quebró en un segundo. Lo besó. Fue un beso tembloroso, como si temiera romperlo con su propia pasión. Sus labios suaves buscaron los de él con una urgencia contenida durante días. Diego respondió con un gemido bajo, apretando su mano contra la espalda de ella, como si necesitara aferrarse para no desvanecerse. El tiempo dejó de existir. No importaba el veneno aún en su sangre, ni las leyes que los condenaban, ni el universo que aguardaba afuera. Solo existía el calor de su boca, la presión de sus labios, la certeza de que en ese instante ambos estaban vivos de una manera que nunca antes habían conocido. Cuando se separaron, Liora jadeaba. Sus orejas se erguían tensas, y sus mejillas estaban encendidas. «Esto no debió pasar», murmuró con voz quebrada, aunque sus ojos pedían lo contrario. Diego acarició su rostro con una ternura que la desarmó. Y, sin embargo, pasó. Liora cerró los ojos y apoyó la frente contra la de él. Sus colas se agitaron como llamas inquietas. Ya no había marcha atrás. Había cruzado una línea invisible y lo sabía. Ese beso no solo había sido una traición a su deber, había sido una declaración silenciosa. Y mientras permanecía allí, aferrada al humano que había tomado una herida por ella, comprendió que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El Consejo de las Colas no tardó en actuar. Las noticias del beso prohibido se filtraron como un veneno en los pasillos de la Confederación. Para los vulpinos, la diplomática que había compartido su honor con un humano había traicionado la raíz misma de su linaje. Para los humanos, Diego había comprometido las frágiles negociaciones recién iniciadas. Ambos quedaron marcados, observados con sospecha y condena, como si fueran piezas rotas en un tablero demasiado delicado. La decisión llegó con frialdad implacable. Liora sería retirada de su puesto y devuelta a silbar bajo custodia del Consejo, donde enfrentarían su juicio. Diego, aún débil por la herida, debía permanecer en cuarentena hasta nuevo aviso. Fue la última vez que intentaron separarlos. La noche en que Liora debía ser trasladada, Diego se levantó de la enfermería, con el costado ardiendo y los vendajes húmedos de sudor. Nadie esperaba que un asesor humano se atreviera a romper los protocolos de seguridad de la estación. Nadie sospechó que había memorizado cada ruta de transporte durante meses de trabajo. Y mucho menos que robaría una nave menor del hangar. Cuando los cazadores vulpinos escoltaban a Liora hacia el muelle, las alarmas rugieron. Un destello sacudió las compuertas y el aire vibró con la presión de motores encendiéndose. Los guardias levantaron sus armas, pero Diego apareció entre el humo, tambaleante, con la mirada encendida. «Vienes conmigo», dijo, apenas respirando,
pero con una determinación que heló la sangre de todos. Liora, encadenada por un brazalete de energía, sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Durante un segundo dudó, si lo seguía, condenaba para siempre su carrera, su familia, su nombre. Pero al ver la herida fresca en su costado, al ver cómo la sangre aún manchaba su camisa, comprendió que ya no había elección. Diego había arriesgado su vida una vez, y ahora lo hacía otra. Con un movimiento rápido, lo eligió. Golpeó al guardia más cercano con la fuerza de sus garras ocultas, arrancándole el arma. Disparó contra el generador del brazalete y la energía chisporroteó hasta desvanecerse. Los demás reaccionaron tarde. Liora ya corría hacia Diego, su túnica ondeando como un relámpago plateado. Ambos subieron a la nave en medio de disparos que iluminaron el hangar como tormentas de fuego. La compuerta se cerró con un rugido metálico y los motores se activaron. La nave se sacudió, esquivando las primeras descargas, y en un impulso desesperado se lanzó hacia el vacío estelar. Dentro, el aire olía a humo y ozono. Las alarmas sonaban, y las luces rojas bañaban sus rostros. Diego se desplomó en el asiento del piloto, respirando con dificultad, mientras Liora se aferraba a su brazo. «Estás loco», susurró, con la voz temblando entre miedo y deseo. «Tal vez», respondió él con una sonrisa cansada, «pero no voy a dejar que decidan por nosotros». El espacio frente a ellos se abrió como un mar negro tachonado de estrellas. Tras la nave, los cazadores vulpinos desplegaron su persecución. Liora activó los escudos manualmente, sus dedos ágiles sobre los controles, y por primera vez en su vida sintió que no era diplomática, ni prisionera, ni heredera de ningún linaje. Era solo una mujer luchando junto a un hombre que le había enseñado lo que significaba arriesgarlo todo. Las naves enemigas dispararon, y los impactos sacudieron el casco como martillos. Diego, con el rostro empapado en sudor, ajustó la trayectoria hacia un cinturón de asteroides. La nave entró entre rocas colosales que giraban lentamente, mientras los perseguidores se estrellaban o se quedaban atrás. El silencio volvió, interrumpido solo por la respiración agitada de ambos. Fue entonces, en medio de ese refugio improvisado, cuando se miraron. Ni las heridas, ni el peligro, ni el universo que los condenaba pudo contener el impulso. Liora se inclinó sobre él y lo besó con furia. Fue un beso desesperado, sin frenos, una descarga de todo lo que había estado reprimiendo durante días. Diego la abrazó con la fuerza que le quedaba, hundiendo sus dedos en la seda de su túnica, atrayéndola contra él como si no existiera un mañana. Sus labios ardían, sus cuerpos se buscaban con la urgencia de quienes saben que quizás sea la última vez. En ese momento, bajo la luz roja de las alarmas y el eco lejano de los cazadores derrotados, hicieron el amor. No como diplomática y humano, no como fugitivos, sino como dos almas que habían encontrado en el otro aquello que ningún tratado ni consejo podría otorgarles jamás, pertenencia. Y cuando finalmente quedaron exhaustos, enredados en la penumbra del camarote improvisado, Liora apoyó la frente en el pecho de Diego y cerró los ojos. No había regreso. El universo podía arder si lo deseaba, porque ella ya había elegido. Silvar, el mundo natal de los vulpinos, se extendía como un océano de bosques carmesí. Árboles gigantescos de corteza oscura se alzaban como columnas infinitas, y sus copas formaban un techo que filtraba la luz de 3 lunas que orbitaban en danzas eternas. El aire estaba cargado de aromas dulces, resinas que se impregnaban en la piel y sonidos de criaturas nocturnas que aullaban en lenguas desconocidas. Diego y Liora encontraron refugio en una caverna escondida, cerca de un río de aguas fosforescentes. Allí, entre paredes húmedas y la luz natural de hongos brillantes, improvisaron un hogar. Diego reparó lo poco que habían logrado sacar de la nave, un generador portátil, armas dañadas, mantas metálicas. Liora cazaba con la destreza de su especie, regresando con presas exóticas cuyos aromas lo envolvían en banquetes improvisados. Por un instante, la ilusión de paz fue real. Compartían las noches tendidos sobre pieles que Liora había extendido en el suelo, observando cómo las luces del río iluminaban sus rostros. Diego escuchaba el murmullo del agua mezclarse con el ritmo de la respiración de ella, y Liora lo observaba con ojos brillantes, fascinada por la calma con que aceptaba un mundo que no era el suyo. Una de esas noches, ella se acercó más que nunca. Su cuerpo plateado brillaba bajo el resplandor azul, y sus orejas vibraban con la tensión de un deseo imposible de contener. Lo besó primero con suavidad, luego con hambre, y Diego respondió con la fuerza de quien sabe que está atrapado en un sueño que puede terminar en cualquier momento. Hicieron el amor envueltos en el calor de las pieles, con la selva como único testigo. Sus voces se mezclaron con los aullidos lejanos de las criaturas nocturnas,
como si el planeta entero celebrara su unión secreta. Pero la paz nunca dura. Los vulpinos no perdonan, y el consejo no olvida. Una tarde, mientras el sol rojizo teñía el cielo de sangre y el río parecía un espejo ardiente, Liora escuchó los aullidos. No eran los ecos salvajes de las bestias, sino un llamado organizado, gutural, repetido con disciplina. Los cazadores habían encontrado su rastro. Regresó corriendo al refugio, con el pelaje erizado y la mirada encendida de miedo. Diego, que afilaba un arma improvisada hecha con restos de metal, la miró de inmediato y entendió sin que ella dijera nada. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó con voz firme. Muy poco, respondió ella, jadeando. No vienen a capturarme. Vienen a ejecutar. Si nos atrapan, me matarán por traidora, y a ti te convertirán en un ejemplo para todo humano que ose tocar lo prohibido. Diego soltó el metal y se levantó. Tenía aún el costado marcado por la herida, pero sus ojos brillaban con una determinación que desafiaba al dolor. Se acercó a ella y tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Entonces no huiremos. Liora lo miró, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. ¿Qué dices? ¿Qué pelearemos? No pienso correr toda mi vida. No pienso esconderme como un ladrón. Si me van a cazar, que sea mirándolos a los ojos. Y si intentan quitarte, tendrán que pasar por mí primero. Liora sintió que sus colas se agitaron como llamas. Parte de ella temblaba de miedo, pero otra parte ardía de orgullo. Nadie había hablado así por ella. Nadie había elegido morir a su lado en lugar de vivir sin ella. Se acercó y lo besó con desesperación, con lágrimas en los ojos y los labios encendidos. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse en él antes de que el mundo se derrumbara. Si esta es la última noche, susurró contra su boca, que sea nuestra. Y así fue. Mientras los aullidos de los cazadores resonaban cada vez más cerca, mientras la selva entera parecía contener el aliento, Diego y Liora se amaron como nunca antes. El sudor brillaba en sus cuerpos, sus respiraciones eran gemidos ahogados, y cada caricia era una promesa silenciosa de que no se rendirían. Cuando el amanecer rojizo comenzó a filtrarse entre las copas, ambos estaban exhaustos, tendidos uno sobre el otro, escuchando los tambores de guerra que anunciaban la llegada de la persecución. Ya no había vuelta atrás. Habían elegido luchar. Y esa decisión, sellada en sangre y deseo, los transformaba en algo más que fugitivos, en una pareja dispuesta a desafiar al universo entero. La selva roja despertó con un rugido ancestral. Los tambores de los cazadores vulpinos retumbaban en la distancia, vibrando a través de los troncos gigantescos como un corazón de guerra. Diego y Liora estaban preparados. En la entrada de la caverna, él sostenía un fusil improvisado que había reconstruido con restos de la nave, un arma tosca pero letal. Ella, con los ojos dorados ardiendo, había afilado sus garras hasta que brillaban como cuchillas bajo la luz de las lunas. El primer ataque llegó con la rapidez de un rayo. Una lluvia de flechas silbó entre las copas, atravesando ramas y piedras. Diego empujó a Liora hacia un costado, disparando al aire. Una de las flechas se clavó a centímetros de su rostro, vibrando con un zumbido agudo. Se acercan rápido, dijo él, ajustando la mira. Son los mejores cazadores de silbar, respondió ella, agachada junto a él. No se detendrán hasta arrancarnos la piel. Diego apretó los dientes y disparó de nuevo. El retroceso sacudió su cuerpo herido, pero uno de los cazadores cayó entre los arbustos con un grito breve. La selva estalló en aullidos furiosos, y de inmediato, las sombras comenzaron a moverse en todas direcciones. Liora salió al frente, sus movimientos eran un torbellino plateado. Atravesó la maleza con una agilidad imposible, derribando a un enemigo y hundiendo las garras en su armadura hasta desgarrarla. La sangre oscura manchó sus manos, y con un rugido ancestral, giró hacia otro atacante. Diego la siguió desde atrás, cubriéndola con disparos certeros. El enfrentamiento se volvió un caos de gritos, acero y fuego. Los vulpinos saltaban de rama en rama, intentando rodearlos, pero Diego, con una calma feroz, disparaba cada vez que veía un destello de movimiento. Liora luchaba con una rabia que parecía salida de otro tiempo, sus ojos brillaban como soles diminutos, y sus colas se agitaban como látigos, golpeando a quienes se acercaban demasiado. Una lanza atravesó el aire y casi impacta en Diego. Liora lo empujó a tiempo, recibiendo un corte en el brazo. Él giró de inmediato, atrapando la lanza antes de que cayera al suelo, y con un grito de rabia la lanzó de vuelta, perforando el pecho del enemigo. El cazador cayó de rodillas, incrédulo, antes de desplomarse en silencio.
No dejaré que te toquen, jadeó Diego, con la mirada encendida. Ni yo a ti, contestó Liora, cubriéndolo con su cuerpo mientras otra flecha rebotaba en la roca. El combate se extendió durante horas, o al menos así lo sintieron. El aire estaba cargado de humo, sudor y sangre. Diego ya no pensaba en su herida, solo en mantenerse de pie junto a ella. Cada vez que disparaba, cada vez que ella desgarraba a otro enemigo, sus miradas se encontraban, y en ese instante comprendían que no luchaban por sobrevivir, sino por el derecho de seguir juntos. Cuando el sol rojizo comenzó a elevarse, la selva estaba cubierta de cuerpos. Los tambores habían callado. Solo quedaban gemidos lejanos de los heridos que huían. Diego respiraba con dificultad, su fusil humeaba, y sus brazos estaban cubiertos de moretones y sangre ajena. Liora, temblando, tenía el pelaje manchado y las garras desgastadas, pero en sus ojos ardía un fuego indomable. Se acercó a él y lo sostuvo antes de que cayera de rodillas. Sus frentes se tocaron en medio del campo ensangrentado. Juntos lo logramos, susurró ella, con la voz rota por el cansancio. Diego sonrió, aunque sus labios estaban partidos y cubiertos de sangre. Juntos siempre. El silencio posterior fue tan profundo que parecía que el planeta entero reconocía su victoria. El río cercano seguía brillando con su resplandor azul, indiferente a la masacre. Y entre los cuerpos caídos, ellos permanecieron abrazados, sabiendo que habían sobrevivido a lo imposible, pero también sabiendo que aquello apenas era el comienzo. En la distancia, un nuevo cuerno de guerra resonó. No habían terminado. El consejo no se rendiría. La próxima batalla sería aún más brutal. El amanecer se tiñó de un rojo aún más intenso, como si el cielo mismo sangrara por la batalla recién librada. El silencio que siguió al combate fue breve. Muy pronto, los aullidos volvieron a retumbar en la selva, más graves, más numerosos. No eran simples cazadores esta vez. El consejo había enviado a los guardianes de élite, aquellos cuya sola presencia era considerada una sentencia de muerte. Diego y Liora estaban exhaustos. Él tenía los brazos cubiertos de cortes y el costado aún ardiendo bajo los vendajes empapados de sangre. Ella, con el pelaje chamuscado y las garras quebradas en las puntas, apenas podía mantenerse erguida. Sin embargo, ambos se apoyaban uno en el otro, como si el simple contacto de sus cuerpos les diera la fuerza que ya no encontraban en sí mismos. El sonido de los cuernos anunció la llegada del enemigo. Desde entre los árboles surgieron figuras altas, armadas con lanzas negras y armaduras grabadas con runas de plata. Eran más de 20, avanzando en círculo, cerrando cada salida. El jefe, un vulpino de pelaje oscuro y mirada feroz, levantó su arma ritual y la apuntó directo hacia Liora. «Has traicionado tu linaje», tronó su voz, resonando entre las copas. «Y tú, humano, has mancillado lo sagrado con tu insolencia. Aquí termina vuestra huida». Liora se interpuso frente a Diego, jadeando. «Si me quieres, aquí estoy. Pero déjalo vivir». Diego la sujetó del brazo, obligándola a mirarlo. Sus ojos ardían con una rabia que no había mostrado hasta entonces. «No. No voy a dejar que hablen por nosotros». El jefe cazador avanzó un paso más, levantando la lanza para el golpe final. La tensión era insoportable, como si el universo contuviera el aliento. Diego se adelantó de golpe, colocándose frente a Liora. Extendió los brazos, desafiando a todos, y cuando la lanza descendió hacia él, la atrapó con ambas manos. El impacto resonó como un trueno. La multitud contuvo el aliento. Diego apretó con todas sus fuerzas, y la madera ritual, considerada irrompible, comenzó a crujir. Un rugido escapó de su garganta, un sonido gutural que mezclaba dolor y desafío. Con un giro brutal, la lanza se quebró en dos, los fragmentos volaron hacia el suelo. El silencio que siguió fue absoluto. Los cazadores, acostumbrados a ver a los humanos como débiles y frágiles, quedaron petrificados. La ley ancestral era clara: quien quebraba el arma sagrada de un jefe de caza reclamaba un derecho imposible de ignorar. Se convertía en guerrero digno, intocable, forzado a ser reconocido incluso por sus enemigos. Liora lo miró como si lo viera por primera vez. Su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas, y sus ojos dorados se llenaron de lágrimas. Nunca había imaginado que él, herido, debilitado, podía desatar una fuerza capaz de desafiar la propia esencia de su pueblo. El jefe retrocedió un paso, con la mirada llena de rabia y miedo. Los guerreros que lo rodeaban bajaron las armas, dudando. La tradición los ataba, más fuerte que cualquier orden. Diego, con los fragmentos de la lanza aún en las manos,
Los arrojó al suelo y extendió un brazo hacia Liora, atrayéndola contra él. La abrazó con fuerza, como si proclamara al universo entero que ella era suya, y nadie podría arrebatarla. Si quieren matarnos, dijo con voz ronca, resonando en la selva, tendrán que romper sus propias leyes. El murmullo de los cazadores se volvió un rugido de desconcierto. Algunos dieron un paso atrás, otros bajaron la mirada. Liora, con el corazón desbordado, apoyó su frente contra la de Diego. Me has salvado otra vez, y ahora, ya no hay retorno. Él la miró con intensidad. Nunca lo habrá. En ese instante, bajo la sombra de los gigantescos árboles rojos y rodeados de enemigos que no podían tocarlos, Diego y Liora comprendieron que habían cruzado el umbral de lo imposible. El humano no solo había tomado una herida por ella, no solo había elegido luchar a su lado, había cambiado el curso del destino con sus propias manos. Y aunque el consejo preparaba su siguiente movimiento, aunque el peligro apenas comenzaba, los dos sabían que ya no eran fugitivos. Eran algo más grande, una unión imposible que el universo entero tendría que reconocer. La noticia del desafío de Diego se propagó como fuego en un bosque seco. En cuestión de horas, todo Silvar supo que un humano había quebrado la lanza sagrada de un jefe cazador. El consejo, obligado por las leyes ancestrales, no pudo ordenar su ejecución inmediata. Las tradiciones eran más fuertes que cualquier decreto, y el eco del acto de Diego resonaba en los corazones de vulpinos y humanos por igual. La pareja fue llevada al Templo de las Lunas, un recinto sagrado construido sobre un acantilado que se alzaba sobre el mar carmesí. Allí, las 3 lunas de Silvar iluminaban la bóveda abierta, bañando de plata las columnas y los símbolos grabados en la piedra. El lugar donde los antiguos guerreros sellaban pactos eternos se había convertido, inesperadamente, en el escenario del destino de ambos. Los ancianos del consejo estaban reunidos, rodeados de centinelas y cazadores. La multitud se agolpaba fuera del templo, aguardando. Algunos clamaban justicia, otros gritaban traición, pero muchos observaban con una mezcla de temor y fascinación al humano que había hecho lo imposible. Diego se presentó con el pecho descubierto, mostrando la cicatriz aún fresca en su costado, testimonio de la herida que había tomado por Liora. Sus ojos oscuros no se apartaban de los de ella, que brillaban con intensidad bajo las lunas. Vestida con una túnica blanca, Liora parecía una deidad salvaje, con su pelaje plateado reflejando la luz y sus colas ondeando como llamas vivas. El anciano mayor levantó su báculo. Por ley ancestral, proclamó con voz grave, el humano que quebró la lanza de un jefe cazador ha reclamado un derecho. No podemos negarlo. Debemos reconocerlo como guerrero digno. Y lo que es más, ha reclamado a Liora como suya. Los murmullos sacudieron el templo. Algunos rugieron de indignación, otros aplaudieron, pero ninguno se atrevió a contradecir las palabras del anciano. Diego dio un paso adelante, tomando la mano de Liora. Su voz resonó con fuerza, más allá del protocolo. No la reclamo como posesión, sino como mi igual. Liora no es un premio ni un trofeo. Ella es mi compañera, y yo soy suyo. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba que un humano hablara así, desafiando incluso la forma en que se concebían las uniones en Silvar. Liora lo miró con los ojos llenos de lágrimas, su corazón palpitando como si fuera a romperle el pecho. Y yo lo elijo a él, dijo con firmeza, alzando la voz. No como embajadora, no como hija del consejo, sino como mujer. Diego es mi destino, y no hay tradición ni ley que pueda arrancármelo. El anciano cerró los ojos y golpeó el suelo con el báculo. El eco resonó como un trueno. Entonces, por el poder de las 3 lunas, queda sellada vuestra unión. Que el universo los juzgue, pero que Silvar los reconozca. La multitud explotó en gritos y aullidos. Unos clamaban furiosos, otros celebraban con vítores. Pero en el centro del templo, nada de eso importaba. Diego y Liora se miraban como si fueran los únicos seres en existencia. Se abrazaron con fuerza, sellando su destino con un beso ardiente bajo la luz plateada. La pasión que había nacido en secreto, entre heridas y persecuciones, ahora se proclamaba frente a todos. Sus labios se encontraron con la urgencia de quien había vencido al universo mismo, y el templo entero pareció estremecerse con la intensidad de ese momento. Esa noche, en la cámara privada del templo, se entregaron una vez más el uno al otro. Ya no como fugitivos, sino como amantes reconocidos, como compañeros que habían ganado su lugar con sangre y desafío. Cada caricia era una victoria, cada susurro una promesa, y cada gemido un recordatorio de que lo habían logrado, sobrevivir, amar, vencer. Cuando el amanecer tiñó el mar de un tono dorado,
Diego abrió los ojos con Liora dormida sobre su pecho, sus colas enredadas alrededor de él como un manto protector. Por primera vez desde que la conoció, no sintió miedo ni incertidumbre. Había encontrado su hogar, no en un planeta ni en una nación, sino en ella. Y mientras las 3 lunas se desvanecían en el horizonte, los dos supieron que el futuro ya no les pertenecía al consejo ni a las leyes, sino a ellos mismos. El humano y la vulpina, unidos contra todo. El universo entero podía arder, pero su amor había vencido.